Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez de España. Hoy es 7 de julio de 2025. Y hoy presentamos el estudio bíblico de Tito Martínez que lleva por título Jesucristo es el eterno ángel de Jehová que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Un título, bastante directo. Muy directo, sí. Vamos a meternos de lleno en el análisis que hace Tito Martínez sobre Éxodo capítulo 3. La idea principal, digamos, es mostrar, y esto es importante, basándonos directamente en el texto bíblico. Solo en el texto. Exacto. Mostrar cómo el ángel de Jehová que se apareció a Moisés estaba físicamente en medio de la zarza ardiente, y que además este ángel es Jehová mismo. Efectivamente, es un análisis que, va en contra de otras interpretaciones que a lo mejor dicen que el ángel estaba afuera o que era alguien distinto a Jehová quien habló desde la zarza. Claro, como si fueran dos entidades separadas. Eso es. Pero para entender bien el argumento de Martínez, pues lo mejor es ir al pasaje en cuestión, a Éxodo 3. Pues sí, vamos a leerlo. Leeremos los versículos 1 al 17 de Éxodo capítulo 3 usando la versión Reina Valera 1960. Leemos literalmente. Vale, empiezo yo. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo: «Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?» Éxodo 3.4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: «Moisés, Moisés». Y él respondió: «Heme aquí». Éxodo 3.5. Y dijo: «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Éxodo 3.6. Y dijo: «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias». Éxodo 3.8. Y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Éxodo 3:9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Éxodo 3.10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?» Éxodo 3.12. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: «He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?». Éxodo 3.14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Éxodo 3.15. Además dijo Dios a Moisés: «Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos». Éxodo 3.16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho:
Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Bueno, hasta aquí la lectura. Ahora, vamos a desgranarlo un poco, ¿no? Según el texto bíblico, fíjate en el versículo 2. Es que es clarísimo. Sí, lo dice textualmente. El ángel de Jehová se apareció en medio de una zarza. No alrededor, no al lado, en medio. Ahí dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. O sea, quien llama y desde dónde llama. Justo. Primero se le llama ángel de Jehová y está en medio, verso 2. Y luego se dice que Jehová Dios le llama de en medio, verso 4. La ubicación es la misma y la persona parece ser la misma. Parece, no. El texto lo indica así. La entidad que habla desde la zarza, que es la que estaba en medio, se identifica explícitamente. Así es. En el versículo 6 dice, «Yo soy el Dios de tu padre». No deja lugar a dudas, y Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Claro. Y sigue. En el 7 quien habla es Jehová. En el 14 se revela como el yo soy el que soy. Tremendo. Y por si quedaba alguna duda, en los versículos 15 y 16 vuelve a decir que es Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien se apareció a Moisés. Con lo cual la conclusión que extrae Tito Martínez, basándose únicamente en estos versículos, Según el texto bíblico. eso es, según el texto bíblico, es que el ángel de Jehová que estaba en la zarza es exactamente el mismo ser que habló desde la zarza. Y ese ser es, sin ninguna duda, Jehová Dios, el gran yo soy. Y aquí viene un punto fundamental del estudio de Tito Martínez. Él afirma claramente que este ángel de Jehová es, de hecho, Jesucristo preencarnado. Exacto. Y explica algo muy interesante, que este ángel, Jesucristo, también se llama Jehová. ¿Por qué? Porque el nombre del Dios Padre está en él. Es una idea de identidad compartida, de manifestación divina. Entendido. Así que Jesucristo es el eterno ángel de Jehová, que es también Jehová porque lleva el nombre del Padre. Muy potente el análisis. Sí, la verdad es que sí, da mucho que pensar y se basa directamente en el texto. Dos Jehovás. Vamos a ver los versículos clave. El ángel de Jehová. Bueno, es una figura a veces un poco enigmática en el Antiguo Testamento. Y este análisis pone el foco en los momentos donde el texto parece identificarlo, pues, directamente con Dios, con Jehová. Pero ojo, como una figura distinta del Padre Celestial. Veremos cómo los versículos que cita Martínez construyen esto. El punto de partida es Éxodo capítulo 3, versículo 2. El texto bíblico dice literalmente, «Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía». Lo crucial aquí, según esta lectura textual, es que dice claramente el ángel de Jehová, y que estaba en medio de la zarza. No se menciona al Dios Padre Supremo, directamente en este versículo inicial. Precisamente, se pone el foco ahí en que la presencia divina está dentro de la zarza. Y esto, claro, nos lleva directos al versículo 4, que es donde la identificación, digamos, se vuelve más explícita según el análisis de Martínez. Leamos lo que dice el texto bíblico. A ver, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Si en el versículo 2 era el ángel de Jehová, Ajá. quien estaba en medio de la zarza, y ahora en el 4 es Jehová quien ve a Moisés acercarse. Y es Dios Elohim quien lo llama desde en medio de la zarza. La conexión parece, directa en el texto. Justo ahí. Ahí está el núcleo del argumento que presenta Tito Martínez, basándose estrictamente en el texto. La conclusión es que este ángel de Jehová es llamado tanto Dios como Jehová en estos mismos versículos. Se argumenta que esto indica la presencia de dos seres divinos, dos que portan el nombre Jehová. Por un lado, el Padre, que reside en el cielo, y por otro, este ángel divino, este segundo Jehová, que es quien interactúa con Moisés desde la zarza, claro. Y la palabra hebrea, Elohim, recordemos, significa poderoso. Eso refuerza la naturaleza divina de este ángel. Interesante, ¿sí? Cómo se conectan esos dos versículos en esta lectura, y la identificación sigue en el versículo 6, ¿verdad? Leámoslo también. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Correcto. Siguiendo esta misma línea interpretativa del texto bíblico, es este mismo ser, el ángel de Jehová,
que estaba en medio de la zarza y que fue llamado Dios y Jehová en el versículo 4, quien ahora se identifica a sí mismo como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Para Tito Martínez esto es una prueba textual, una prueba de que existen dos figuras divinas eternas, Padre e Hijo, y que comparten títulos y el nombre sagrado Jehová. Y bueno, hay otro pasaje que Martínez considera fundamental, clave para entender por qué esto es posible. Ah, sí. ¿A cuál te refieres? A Éxodo capítulo 23, versículos 20 y 21. Escuchemos atentamente lo que dice el texto. Éxodo 23, 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Y el 21, Éxodo 23, 21, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahí está, esa frase, porque mi nombre está en él. Aquí es donde, según este análisis de Martínez, pues todo encaja, ¿no? El Padre envía a su ángel y este ángel puede actuar como Dios y llevar el nombre Jehová, precisamente porque el nombre del Padre está en él. Exactamente. Esa es la conclusión central que Tito Martínez extrae de estos textos bíblicos. Este ángel es una entidad divina, sí. Se le llama Dios y Jehová en Éxodo 3, y Éxodo 23 explicaría cómo esto es posible, porque lleva el nombre del Padre. Martínez identifica de forma bastante explícita a este ángel de Jehová, que también es llamado Jehová, con la figura de Jesús, el Hijo Divino preencarnado. Fascinante, la verdad, seguir el hilo argumental así a través de los versículos. En definitiva, el análisis que Tito Martínez realiza sobre Éxodo 3:23 propone, apoyándose estrictamente en la literalidad de estos pasajes bíblicos, que existen dos figuras divinas con el nombre Jehová. Por un lado el Padre Celestial y por otro el Ángel de Jehová, que es identificado como el Hijo, como Jesús, y es quien actúa en la tierra y representa al Padre porque, como dice el texto, lleva su nombre. La piedra angular de todo esto es que el propio texto de Éxodo 3 llama Dios y Jehová al ángel en la zarza. Entonces, vale, la implicación directa de esta lectura es clara. Que la experiencia cumbre de Moisés ante la zarza ardiente no fue una interacción con Dios Padre directamente, sino con este segundo Jehová, el ángel que es también el Hijo. Que este ángel comparte no solo la autoridad, sino, ojo, el nombre mismo de Dios Padre. El primer punto que resaltan los textos es esa relación especial entre Dios Padre y su ángel. Parece que son distintos pero muy conectados. Un texto fundamental aquí es Éxodo 23, versículos 20-21. Lo leo tal cual. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Exacto. Y esa frase final es la clave de todo, ¿no? Mi nombre está en él. Según el propio texto bíblico, nombre, Shem en hebreo, no es solo cómo te llamas. Implica carácter, autoridad, esencia. Así que lo que se lee aquí es que este ángel no solo actúa en nombre de, sino que lleva la misma identidad divina. La conclusión que se deriva del texto es bastante directa. Ambos, Padre y ángel, comparten el nombre Jehová. Los dos dioses tienen el mismo nombre. O sea, Padre y ángel según esta lectura. Entendido. Y eso nos lleva a otra pregunta importante que surge de los textos. ¿Quién habló con Moisés realmente? ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Porque tenemos Éxodo 3, versículo 8, donde Jehová dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Eso es. Pero fíjate, si nos vamos luego a Jueces capítulo 2, versículo 1, mira lo que dice. Lo leamos entero. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Entonces, ¿cómo encaja esto? El Jehová de Éxodo dice, he descendido, y el ángel de Jueces dice, yo os saqué. Pues la conexión es clara, siguiendo el hilo de la Escritura. El Jehová que desciende en Éxodo es el mismo que el ángel que habla en Jueces. La implicación del texto es potente. La presencia divina que actuó visiblemente, la que descendió, no fue el Dios Padre, sino su ángel. Y a este ángel también se le llama Jehová en los textos. Vaya, es una conexión directa, muy interesante.
Y esto nos lleva, imagino, al tercer gran momento, la entrega de la ley en el Sinaí. Volvemos a Jueces 2.1, que acabas de leer, donde el ángel dice que él hizo el pacto. ¿Hay más textos que apunten en esa dirección? Sí, de hecho, en el Nuevo Testamento hay un pasaje muy significativo. Gálatas 3, versículo 19. Vamos a leerlo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ordenada por medio de ángeles, o sea, no directamente por Dios Padre. ¿Qué implica esto, según los textos? Pues implica algo muy profundo, que la ley, según estos pasajes, no fue dada directamente por el Dios Padre. Fue este ángel, que es Jesucristo antes de su encarnación, quien la entregó a través de Moisés, el mediador. Hay que recalcar lo que se lee. El Dios Padre jamás descendió visiblemente al monte Sinaí, y por lo tanto la ley jamás fue dada por el Dios Padre directamente. Fue dada solamente por este ángel divino que se llama Jehová. Entendido. Entonces, si juntamos todas estas piezas que nos ofrecen los textos bíblicos, la conclusión es bastante clara, ¿no? Clarísima. Lo que se expone directamente de la lectura de estos pasajes es que el ángel de Jehová es Jesucristo preencarnado. Una entidad divina, sí, distinta del Padre en cuanto a persona, pero que comparte su mismo nombre, Jehová, y actúa con su misma autoridad. Fue este ángel, este Jehová delegado por el Padre, el que interactuó de forma visible con Israel. Dicho claramente, según se lee en las Escrituras, Jesús es el ángel de Jehová, el cual también se llama Jehová, ya que el nombre del Dios Padre está en él. Es una perspectiva muy potente que surge de estos textos. Identidad compartida, nombre Jehová y autoridad. El ángel actuando en el Éxodo, el ángel entregando la ley. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues nos deja con mucho para pensar, ¿verdad? Si el ángel de Jehová, que es Jesús, ya operaba con el nombre y la autoridad de Jehová en el Antiguo Testamento, como indican estos textos, esto nos haría replantearnos, quizás, cómo entendemos esa relación entre el Padre y el Hijo desde mucho antes de la encarnación. Verso 8, se dice que es el ángel divino en la zarza, quien afirma haber descendido para liberar a Israel. Martínez pone el foco en que no se nombra al Padre ahí. Efectivamente. Y Martínez conecta esto con Jueces 2, verso 1, porque ahí, según el texto bíblico, es el propio ángel quien declara: «Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros». Claro. El argumento de Tito Martínez es que el texto, le atribuye la acción de sacar a Israel de Egipto directamente a este ángel divino, no al Padre. Entendido. Otro punto clave que resalta Martínez. Éxodo 3, verso 13. Según el texto bíblico, Moisés pregunta por el nombre de Dios y la figura en la zarza le responde. Y lo interesante es que a este ángel se le llama Dios, o sea, Elohim, en el contexto. Pero ojo, Martínez insiste en que Elohim aquí significa ser poderoso, no necesariamente el Dios supremo, el Padre, y recalca que el Padre Celestial no es un ángel. Y aquí Martínez saca una conclusión bastante fuerte. ¿Cuál? Que si se identificara a este Dios de la zarza directamente con el Padre, pues desde su punto de vista interpretativo sería afirmar que el Padre es un ángel. Y eso él lo considera una blasfemia. Ah, vale. Por eso perfila a esta figura como un mensajero divino, principal, sí, pero diferente del Padre. Y aquí es donde la argumentación de Martínez, se pone realmente interesante, ¿no? En el verso 14 de Éxodo 3. Justo. Según el texto bíblico, es este mismo ángel en la zarza quien dice la famosa frase: «Yo soy el que soy». Y añade: «Así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros». Eso es. Y además, este ser se identifica también como Jehová en el mismo pasaje. Martínez enfatiza mucho que era el ángel quien estaba dentro o en medio de la zarza y el que decía estas palabras. Claro. Y la conexión crucial que establece Tito Martínez se centra justo en ese nombre: yo soy. Lo interpreta como una declaración de eternidad, de identidad inmutable, ¿sabes? O sea, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entiendo. Y para identificar a este yo soy, Martínez recurre al Nuevo Testamento.
cita varios pasajes, y de forma textual. Por ejemplo, Juan 8:58, donde Jesús afirma, dice literalmente, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa es una afirmación muy potente, desde luego. Ciertamente. Y Martínez también cita Hebreos 13:8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ajá. Y añade otros textos para reforzar esa identificación de Jesús con el yo soy. Por ejemplo, Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Sigue conectando puntos. Sí, y Juan 8:28. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. También Juan 13:19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y Juan 18, versos 5 y 6. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Impresionante esa escena. Y finalmente cita Hebreos 1, versos 10 al 12, que describe la eternidad del Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Vale. Entonces, si unimos todas las piezas, según este análisis de Tito Martínez, tenemos al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Esta figura en la zarza, que es llamada Jehová y que declara yo soy. Pues Martínez lo identifica, de forma inequívoca, con el Señor Jesucristo. Directamente. Directamente. La conclusión central de su estudio es esa, clara y directa. Jesús es ese ángel de Jehová, el cual también es llamado Jehová en el Antiguo Testamento. Ajá. Según Martínez, esto es posible porque, como se indica en otro pasaje, el nombre del Dios Padre está en su ángel, lo que significa que actúa con su autoridad divina. Y así es como Martínez, concilia estas manifestaciones entre los dos testamentos. De la figura divina en la zarza ardiente, es decir, el ángel de Jehová, que es llamado Jehová, y también yo soy, pues identifica directamente con Jesucristo. Jesucristo es, nada menos, que el yo soy eterno. Exacto. El mismo Jehová que, según la Biblia, interactuó con Moisés. Jesús no es solo divino, sino que es eterno, preexistente. Y de hecho que es el ángel de Jehová. Un ángel que, según argumenta, también es llamado Jehová. ¿Y eso por qué? Porque el nombre del Dios Padre está en él, en ese ángel. Martínez insiste mucho en que aceptar esto es fundamental. Vale, entiendo. El punto de partida entonces es esa expresión, yo soy, Eso es. que según el texto bíblico es la respuesta que Dios da a Moisés desde la zarza ardiente, ¿no? Correcto. Éxodo 3. Y el análisis de Martínez interpreta esto como una declaración inequívoca de eternidad. Sí, ahí está el kit de la cuestión. Y aquí es donde, la cosa se pone interesante, porque Martínez conecta esto directamente con Jesús. Claro. Argumenta que cuando Jesús dice en Juan 8:58 aquello de antes que Abraham fuese, yo soy, no está solo diciendo que existía antes que Abraham, que ya es mucho, No, claro. sino que se está identificando con ese ser eterno de la zarza, el yo soy. Y la reacción que se describe en el Evangelio fue inmediata y violenta, ¿verdad? Totalmente. Quisieron apedrearle, entendieron la implicación divina de sus palabras al momento. Exacto. Lo captaron como una autoidentificación con Dios, según esta lectura. Y Martínez también menciona otro pasaje, Juan 18:6. Ajá. Describe que cuando Jesús les dijo, yo soy, a los que venían a arrestarle, pues estos retrocedieron y cayeron a tierra. Vaya. Él lo interpreta como una manifestación clara de poder divino asociada a esa declaración específica, yo soy. Entiendo. Y para reforzar la idea de eternidad, el análisis se apoya mucho en la carta a los Hebreos, ¿no? Muchísimo. Primero, Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12. Se refiere al Hijo y dice textualmente, leo, A ver. y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Impresionante. Subraya que Él es creador y que es eterno.
inmutable. Exacto. Y luego está Hebreos 13:8, que es muy directo. Sí, eso es muy conocido. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Martínez lo presenta como la prueba definitiva de su inmutabilidad y eternidad. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Es una afirmación muy potente, desde luego. Muy potente. Y otro punto crucial en el argumento de Martínez es identificar a Jesús, antes de nacer como hombre, con el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. El ángel de Jehová. Sí, sostiene que este ángel, que sí se apareció visiblemente, por ejemplo a Moisés en la zarza ardiente, también es llamado Jehová. ¿Y cómo explica eso? Pues, como decíamos antes, la razón que da Martínez es que el nombre del Dios Padre, del Jehová Supremo que está en los cielos, está en él, en este ángel. Vale. Para sostener esto, el análisis contrasta la visibilidad de este ángel, que identifica con el Hijo, con la invisibilidad del Padre. Justo. Cita varios versículos para apoyar esto. Por ejemplo, Juan 1:18. Sí, ese dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Exacto. Y también 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Siempre la idea de que a Dios Padre nadie le ha visto. Eso es. Y añade las propias palabras de Jesús para reforzarlo. En Juan 5:37, Jesús dice, «También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto». Nunca habéis oído su voz ni visto su aspecto. Y en Juan 6:46, «No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre». O sea, solo el Hijo ha visto al Padre. Según Jesús mismo. Así que la conclusión que presenta Martínez parece, directa desde su premisa. Si al Padre nadie le vio ni oyó directamente, entonces esas apariciones visibles de Jehová en el Antiguo Testamento... Tenían que ser el Hijo, Jesús, antes de su encarnación, el ángel de Jehová. ¿Esa es su conclusión? El Jehová visible. Y el análisis de Martínez, por lo que veo, es muy, muy enfático sobre la importancia de creer esto para la salvación, ¿no? Sí, muchísimo. Afirma que negar la eternidad de Jesús y su identidad como ese Jehová que se aparecía es, desde su punto de vista, rechazar una verdad bíblica fundamental. Ya. De hecho, describe esta negación como arrianismo. Una palabra con mucha carga histórica. Desde luego. Y la califica muy duramente, como una doctrina errónea, que según él lleva a la perdición. Incluso insiste en que aquellos que en su interpretación practican la mentira en este tema, pues enfrentarán consecuencias graves, mencionando el lago de fuego. Vaya, es una postura muy fuerte. Es importante recordar que esta es la perspectiva presentada en el material de Martínez que estamos analizando. Sí, es su interpretación y su énfasis doctrinal. Entonces, resumiendo la perspectiva de Martínez, ¿qué implica todo esto? Pues implica que la figura de Jesús no empieza en Belén, por así decirlo. Se proyecta hacia atrás, identificándose con ese Jehová visible, eterno del Antiguo Testamento, el Yo Soy. Y lo diferencia claramente del Padre Supremo, que permanece invisible. Exacto. Y creer esto, según Martínez, se presenta como algo absolutamente esencial para la fe y la salvación. Entendido. Ciertamente. El Dios invisible y desconocido. La diferencia radical que establece entre Dios Padre, al que llama invisible y desconocido antes de Cristo, y Jesús, que sería su imagen visible. Al Padre Celestial, nunca se le vio ni se le conoció directamente antes de Jesús. ¿Y por qué cree que esta distinción es tan crucial? Muy bien, pues vamos a ello. El autor empieza confrontando directamente a quienes creen que sí se vio al Padre. Dice que eso contradice a Jesús y para reforzar la idea del Dios invisible acude a Pablo. Sí, y aquí, como decías, la literalidad de las palabras es clave para él. Por ejemplo, Colosenses 1:15. Lo leo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Claro, imagen del Dios invisible. Para Martínez, esto es directo. Si Jesús es la imagen del invisible, no puede ser el invisible mismo. Es la representación visible de aquel que no se ve. Y sigue en esa línea con otros textos de Pablo, ¿no? Como el de Timoteo. Eso es. Cita 1 Timoteo 6:16. Hablando del Padre, dice, «El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén». Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
es bastante claro. Y remacha con 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez invisible. La insistencia en invisible y en que ninguno ha visto ni puede ver es para Tito Martínez la prueba textual definitiva. Separa claramente al Padre, a quien nadie vio, de Jesús, a quien sí vieron muchísimas personas. Y esta distinción la lleva, bastante lejos. Llega a decir que identificar a Jesús con ese Dios único e invisible de Pablo sería, usa palabras fuertes, habla de una mentira satánica. Sí, es muy vehemente en eso. Su punto central es ese. El Dios Supremo, el Padre, jamás fue visto por seres humanos en la tierra antes de que viniera Jesús. Argumenta que si esas apariciones del Antiguo Testamento hubieran sido el Padre, entonces Jesús y los apóstoles, serían embusteros, según su lógica. Y para explicar entonces cómo se dio a conocer este Dios, si era desconocido, Martínez recurre a un episodio muy conocido, el discurso de Pablo en Atenas, lo que cuenta el libro de los Hechos. Un momento, la verdad, fascinante. Sí, cuando Pablo se encuentra con la religiosidad ateniense, halla un altar con una inscripción muy llamativa. Leamos justo esos versículos clave, Hechos 17, el 22 y 23, tal como los selecciona el autor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio». Vale, el análisis que propone Tito Martínez aquí es que Pablo está identificando a este Dios no conocido Ajá, precisamente con el Padre Celestial invisible. ajá. Ese Dios creador, trascendente, que no vive en templos hechos por hombres y que, en su esencia, era un desconocido para ellos hasta ese momento. Claro. Y el discurso de Pablo sigue, ¿no? Sigue describiendo a ese Dios y su plan. Exacto. Continúa diciendo, según Hechos 17, que este Dios creador de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que busquen a Dios, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y luego viene el cambio, el anuncio. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Para Martínez, este pasaje es fundamental. Presenta al Padre como ese Dios que antes era no conocido, pero que ahora se revela y llama al arrepentimiento a través de una persona concreta, Jesús, aquel varón a quien designó, y la prueba es la resurrección. O sea, que refuerza esa idea del antes y el después. Antes, ignorancia o desconocimiento del Padre, después, revelación a través del Hijo. Justo, un antes y un después en el conocimiento de Dios. ¿Con qué nos quedamos? Yo diría que la idea más potente es esa separación tan clara que hace entre el Padre invisible, no conocido directamente en el pasado, y el Hijo, Jesús, que es su imagen visible, el medio por el cual el Padre se da a conocer. Sí, sin duda. Es una lectura que, como hemos visto, se apoya mucho en la literalidad de palabras como invisible. Y claro, esto inevitablemente nos deja una pregunta abierta, ¿no? Que va un poco más allá de los textos que analiza Martínez. A ver. Si uno acepta esta premisa, tal como la presenta él, de la invisibilidad absoluta y el desconocimiento directo del Padre antes de Cristo, ¿cómo entendemos entonces toda la historia de encuentros con Dios que se narra en el Antiguo Testamento? Claro, las teofanías, Moisés, Abraham. Exacto. ¿Quién o qué se manifestaba? Si el Padre mismo, según esta interpretación, estaba totalmente oculto, ¿cómo se relacionaba la gente con lo divino? La idea central del estudio es distinguir entre el Dios Padre, al que llama el Dios no conocido, digamos, y otra figura divina. Una segunda que sí se dejaba ver, que se manifestaba. Vale. Y veremos cómo identifica Tito Martínez a esta segunda figura, claro, siempre mirando las Escrituras. Perfecto. Pues, a ver, vamos a desgranar eso. Según el texto bíblico de Hechos 17, Pablo parece que identifica a este Dios, el desconocido, como el Padre Celestial.
lo diferencia de Jesús. Ujú. Dice que somos linaje de este Dios. Eso está en el verso 29. Y ojo, muy importante, que este Dios juzgará al mundo por medio de un varón que él designó, que es Jesús, y lo acredita resucitándolo. Versos 30 y 31. Y la conclusión que saca el estudio de ahí es clave, ¿eh? Si el Padre era desconocido para ellos, en ese sentido, físico, es porque nunca se le vio directamente en la tierra. Claro. O sea, no tuvo una manifestación física terrenal. Y eso, pues, lleva a pensar que las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, las teofanías, no podían ser del Padre. Vale. Esa es una base importante del argumento. ¿Y cómo? ¿Cómo sigue reforzando esa idea Tito Martínez? Pues se apoya también mucho en la carta a los Hebreos. Justo al principio. Voy a leerlo tal cual está en la Biblia, ¿vale? Adelante. Dice, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate bien. Lo que subraya Tito Martínez es que el texto dice que Dios Padre habló. Habló a través de los profetas o desde el cielo, ¿no? Sí, Pero no dice que se apareciera. En ningún sitio. La comunicación era auditiva o mediada por alguien. entiendo. En cambio, según el texto bíblico, quien sí se manifestaba, quien sí era visible, era otra entidad, un segundo Dios, que también recibe el nombre de Jehová. Interesante esa diferencia entre hablar y aparecer. ¿Y dónde? ¿Dónde identifica el estudio a esa segunda figura, la que sí aparecía? Pues aquí nos vamos a un pasaje muy conocido, la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3. Ajá. El ser que habla desde la zarza se identifica como Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y también como el Yo Soy. El gran yo soy. Eso es. Y mira lo que dice este ser en el verso 17. Lo leo literal. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ojo al dato. Él mismo, este Jehová de la zarza, dice que va a sacar a Israel de Egipto. Se atribuye a la acción. Y aquí es donde Tito Martínez hace la conexión, digamos la conexión estrella. Nos lleva al libro de Jueces, capítulo 2, verso 1. A ver. Leemos ahí textualmente, según el texto bíblico, Juez 2.1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Un momento. Pero, entonces, según el texto bíblico, es el ángel de Jehová el que está diciendo, yo os saqué de Egipto. Ahí está. La misma acción que se atribuyó el Jehová de la zarza. Exactamente. Esa es la clave de bóveda del argumento de Tito Martínez. Su conclusión es que el Jehová que se aparece físicamente en el Antiguo Testamento Sí, y el ángel de Jehová son la misma entidad. vaya. Es una segunda figura divina que también lleva el nombre sagrado Jehová. ¿Y por qué? Pues porque según se deduce del análisis que hace Martínez de Éxodo 23:21, el propio Dios Padre dice de este ángel, mi nombre está en él. Claro. Y Tito Martínez identifica, sin rodeos, a esta figura, al ángel de Jehová, que también es Jehová, como el mismísimo Señor Jesucristo antes de encarnarse. Wow. Vale, entonces, resumiendo un poco la perspectiva que presenta Tito Martínez en su estudio. Por un lado, el Dios Padre, el Dios no conocido, que no se deja ver en la tierra. Invisible, sí. Y por otro, el ángel de Jehová, que sí se aparece, que también se llama Jehová porque lleva el nombre del Padre. Y que este estudio identifica como Jesucristo antes de nacer como hombre. Exacto. Una interpretación que, que conecta directamente figuras del Antiguo Testamento con Jesús. Así es. Y lo potente de esta lectura, lo fascinante, es cómo replantea toda la interacción de Dios con la humanidad en gran parte de la Biblia, ¿no? Claro. Sugiere una presencia de Cristo, como ángel de Jehová, activa y visible, mucho antes de lo que solemos pensar, mucho antes del Nuevo Testamento. Y esto, claro, nos deja una pregunta interesante para darle una vuelta, ¿no? Si aceptamos esta identificación que hace Martínez, la del ángel de Jehová como Jesús preencarnado,
¿Qué otros relatos, qué otros pasajes del Antiguo Testamento podríamos releer o entender de una forma, pues, completamente nueva? Uf, una pregunta potente, sí señor. ¿Quién se apareció realmente a Moisés ahí, en esa llama? Sí, es una pregunta fundamental. Queremos entender mejor quién es esta figura, ¿verdad? Y lo haremos conectando pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, según cómo se presentan en los propios textos. Eso es, viendo cómo se relacionan. Pues nada, vamos a desgranar esto. Venga. Empezamos con el relato de Esteban. Estamos en el libro de los Hechos, cuando Esteban está hablando ante el Sanedrín. Sí, un momento de mucha tensión además. Totalmente. Y Esteban recuerda justo ese episodio del Sinaí. Y según el texto bíblico, en Hechos capítulo 7, versículo 30, identifica a esa figura como un ángel. Correcto. El texto dice, literalmente, Hechos 7:30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Exacto. Pero fíjate, y esto es crucial, Esteban no se para ahí. O sea, no dice simplemente un ángel y ya está. No, claro. Este ángel que menciona Esteban habla y se identifica de una manera muy, muy específica en los versículos que siguen. Ajá. Vamos a escuchar con atención lo que dice Hechos 7, del 31 al 34. Dice así: Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Vale. Aquí hay algo que llama mucho la atención en cómo lo cuenta Esteban, ¿verdad? Sí. Empieza llamándolo ángel, pero justo después dice, vino a él la voz del Señor, y luego le dijo el Señor. Exacto. O sea, que Esteban está identificando a ese ángel directamente como el Señor. Precisamente. La conexión es explícita en el relato de Esteban. El ángel es el Señor. Y ahí es donde la cosa se pone, muy interesante al conectarlo con el Nuevo Testamento. Ahí está la clave, sí. Porque ese título, el Señor, Kyrios en griego, es absolutamente central en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús. Claro. El apóstol Pablo, por ejemplo, lo deja clarísimo en Romanos capítulo 10, versículo 9. Mira lo que dice, es muy directo. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Wow, directo a la salvación. Directísimo. La implicación es enorme. Confesar que Jesús es el Señor es un pilar fundamental para la salvación. Entiendo. Y Pablo insiste en la idea. Unos versículos más abajo, en Romanos 10, 13, remacha. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor. Pero, a ver, Pablo nos está inventando esto de la nada, ¿verdad? No, claro que no. Cuando él habla de invocar el nombre de el Señor, en realidad está citando el Antiguo Testamento, ¿no es así? Exactamente. Está bebiendo directamente de las escrituras hebreas, concretamente del profeta Joel. Ah, claro, Joel. Joel en el capítulo 2, versículos 31 y 32, habla de algo tremendo, el día de Jehová, y dice esto: El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Fíjate bien en la conexión que se establece aquí. Es potente. Sí. Joel dice clarísimo: invocar el nombre de Jehová trae salvación. Ajá. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma esa promesa Ujú. y la aplica directamente a invocar el nombre del Señor, refiriéndose sin lugar a dudas a Jesús. Es una aplicación directa. Muy directa. Entonces, la conclusión que presenta esta línea de interpretación, basándose siempre en los textos, es... Es muy fuerte. A ver, Se argumenta que confesar a Jesús como el Señor equivale en esencia a confesarle como Jehová.
Por lo tanto, el ángel de la zarza, al que Esteban llama el Señor y que además habla como Dios mismo, pues según esta lectura, es presentado como Jesucristo en su preexistencia. Entiendo. Se le identifica como el ángel de Jehová. Pero aquí hay un matiz importante. Este ángel de Jehová también es llamado Jehová. ¿Por qué? Porque, según el texto bíblico y la interpretación que se sigue de otros pasajes, lleva la autoridad divina, la presencia misma de Dios. Se dice que el nombre del Padre está en él. Vale. Y además, ese día grande y espantoso de Jehová que menciona Joel se conecta a menudo con la segunda venida de Cristo. Todo encaja dentro de esta visión. Vale, entonces, resumiendo un poco todo esto, la interpretación que hemos estado analizando sugiere algo profundo, ¿no? Sí, Que Jesús no es solo el Mesías del Nuevo Testamento, sino que sería también esa figura divina, el ángel de Jehová, identificado como Jehová mismo, que ya interactuaba en el Antiguo Testamento, como en este caso de la zarza. exactamente. Esa es la idea central que se desprende de seguir este hilo a través de los textos que hemos visto. Impactante. Y esto, claro, nos deja con una reflexión final importante para quien considere esta lectura. Ajá. Si se acepta esta interpretación como coherente con las Escrituras. Bueno, ¿cómo podría cambiar esto la forma en que se entiende la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Claro. Y quizás más importante aún, ¿qué implicaciones tiene para comprender la naturaleza misma de Cristo? Verlo ya manifestado como Jehová en tiempos antiguos. Son preguntas muy grandes. Desde luego, dan para seguir explorando y reflexionando sobre ello. Fue Jesús mismo, preexistente, identificado como el ángel del pacto, quien habló desde la zarza ardiente. Y no solo eso, sino que también fue él quien liberó a Israel de Egipto. O sea, una presencia activa de Jesús ya en el Antiguo Testamento. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone pues muy interesante. Se afirma en el texto que confesar esto, esta identidad, es esencial ¿Esencial para qué exactamente? para la salvación, para la vida eterna, nada menos. Confesarlo con la boca, recalca. Vaya. O sea, no es un detalle menor según esta perspectiva. Y aquí entra en juego la contraposición que hace. Con el arrianismo, sí. Eso es. Según se lee en el texto, los que él llama, y lo pone así, falsos cristianos arrianos. Sí, lo he visto, con mayúsculas y todo. Pues esta gente, según esta visión, rechaza identificar a Jesús como, lo cito como lo enfatiza él, el eterno Señor Jehová de los ejércitos. Uf, qué fuerte. Jehová de los ejércitos directamente, el que se manifestó a Moisés. Tal cual. Y la postura de Martínez es contundente. Sí, inflexible. Afirma que quienes rechazan lo que para él es una gran verdad bíblica, Que es esta identificación de Jesús como el Jehová de la zarza. exacto, pues quienes la rechazan, dice textualmente, jamás podrán ser salvos. Así, con doble exclamación. Tremendo. Y enfrentando la condenación, claro. Y atribuye el origen de esa doctrina contraria, el arrianismo, pues a Arrio, en el siglo IV. Calificándola además de espantosa doctrina de demonios. El lenguaje es muy vehemente, desde luego. Sí, hay que señalar esa vehemencia. Es parte del estilo del texto. Claro, es crucial entender que estamos exponiendo esta argumentación concreta de Tito Martínez. Él establece un vínculo, inseparable, diría yo. Entre esta doctrina específica sobre Jesús y la salvación. Exacto. Y utiliza un lenguaje muy firme para defenderlo y para refutar lo que él identifica como arrianismo. Identifica a Jesús como el ángel de Jehová, El cual también se llama Jehová. porque el nombre del Dios Padre está en él. Esa es la clave de su argumento sobre la deidad plena de Jesús ya en el Antiguo Testamento. Identificar a Jesús como el ángel del pacto y, ojo, como el Señor Jehová de los ejércitos, que se apareció a Moisés. No es un detalle teológico secundario para él. Para nada. Es una confesión vital, absolutamente necesaria para ser salvo, según esta perspectiva. Un análisis fascinante, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Gracias a ti. Pues para quien quiera profundizar más, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado completo en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Y también, por supuesto, se encuentra en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Ahí está disponible. Y para facilitar las cosas, el enlace directo a este estudio bíblico concreto lo hemos dejado en la descripción de este video aquí en YouTube. Muy bien. Y ya para terminar, pues nada, recordarles.
Quien no esté suscrito a este canal, que lo haga y que comparta este video en sus redes sociales, que le dé un like al video y que active la campanita para que YouTube le avise cuando Tito Martínez publique un nuevo video. Eso es. No se pierdan el próximo contenido. ¡Hasta pronto!